Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Álvarez y les quiero invitar a ver esta nueva conversación con profesionales que tienen experiencia en la implementación de DUA ahora a nivel ya internacional. Vamos a hablar el día de hoy con Jessica Susano. Ella nos está acompañando desde Lima, Perú. Es docente de educación especial, tiene una maestría en educación con mención en evaluación, acreditación y certificación profesional. Lleva 25 años de experiencia profesional aproximadamente. Ha hecho formaciones en diseño universal para el aprendizaje con diversas instituciones tan destacadas como Fellow Group y entre otras. En la actualidad, Jessica está trabajando en ABDA, en la Asociación Peruana de Déficit de Atención, y en el Colegio Sagrado Corazón de Belén, y en ese cargo es responsable de la unidad de apoyo de los aprendizajes. ¿Cómo estás, Jessica? Qué gusto de poder conversar contigo el día de hoy. ¿Cómo te ha ido? Bueno, feliz acá desde Lima, Perú. Feliz de tener este espacio con ustedes, ¿no? Creo que cuando llegué a Fellow Group encontré un espacio para desarrollarme profesionalmente, pero sobre todo cuando empezamos a formarnos en DUA dije, este es el lugar, esto es lo que me da sentido y nada, y por eso estoy acá para poder compartir humildemente las cosas que hemos venido haciendo en mi rol de profesional. Así que feliz de compartir con ustedes. Oye, qué bonitas palabras para nosotros. Mira, quería hacerte un par de preguntas para que pudiésemos compartir con la gente que va a ver este video, que va a poder meterse en nuestras redes sociales y apreciar un poco, sobre todo, ideas inspiradoras para poder trabajar el diseño universal para el aprendizaje en sus contextos de trabajo, ¿cierto? O en distintos contextos que puedan estar siendo padres, siendo familias, siendo docentes, cualquiera sea, la idea es que estos recursos puedan ayudarles a ellos a poder tomar alguna idea que les pueda servir para trabajar con sus estudiantes, con sus familias, etcétera. ¿Ya? Entonces, preguntarte brevemente, ¿cómo surgió, cómo fue tu motivación? ¿Por qué quisiste entrar y formarte en este tema del diseño universal para el aprendizaje? ¿Qué elemento quizás encontraste que fue interesante, potente, que pudiese haberte ayudado para tomar la decisión de comenzar este camino? Claro, desde la mirada DUA, una de las cosas que me motivó a implicarme cada vez en cómo diseñar espacios de enseñanza es desde esa idea de llegar a cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Yo vengo trabajando, soy de formación educadora especial y he venido desarrollándome desde maestra, coordinadora, directora, ahora en un espacio muy lindo que es trabajar conjuntamente con psicólogos, profesores, directivos, en buscar las mejores formas para que nuestros estudiantes se sientan cómodos emocionalmente y puedan aprender. Y en ese proceso, lo que me dio mucho sentido con el DUA y venir a este espacio es poder reconocer esa variabilidad de cada uno de los estudiantes, ¿no? Cuando hablamos en este contexto educativo, casi siempre desde mi formación era la discapacidad, ¿no? Claro. Desde el déficit. Pero en el aula, ¿no? Veíamos una serie de situaciones, ¿no? Mm. Entonces, además que creo en una sociedad justa, empática, que evolucione. Entonces, este sentido de qué más debemos hacer para implicar a todos fue una de mis grandes motivaciones y cuando fui entendiendo más allá de los conceptos básicos, a través de Fellow Group dije, estos tienen mucho sentido y mucho poder, ¿no? Y por Mm. eso hemos ido estudiando para ir aterrizándolo e implementándolo. Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito si has tenido quizás alguna dificultad, alguna barrera, qué cosas has tenido que ir sorteando para poder profundizar en en esta concepción que tienes en la actualidad sobre el diseño universal para el aprendizaje. Sí, una Desafíos, de tal las vez. grandes sí, yo creo que Mm. desafío sería la palabra, este gran reto es este tema de nuestras creencias limitantes, ¿no? Perfecto. Como persona, y esto después se traslada a esta mirada profesional, ¿no?
el de decir, de pronto, esta mirada dúa, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a implementar? ¿Nos van a hacer caso? ¿Nos van a escuchar? ¿Esto es algo de moda? ¿No es algo de moda? ¿Realmente le Claro, van a dar sentido? ¿No? Entonces, este trabajo personal, porque sí creo que el DUA no es simplemente diseñar espacios. Para diseñar esos espacios, pensando en las necesidades de todos, tenemos que tener personalmente un trabajo detrás, ¿no? Y estas creencias limitantes, el de encontrarle un sentido a cada uno de estos procesos que nos van marcando las pautas DUA, ¿no? Nos permite ir creciendo también como persona y tener una capacidad de flexibilidad, de creación, o sea, estar muy atentos a esas necesidades para buscar rápidamente cómo solucionarlas, ¿no? O por lo menos claro. buscar las formas de llegar a que podamos de alguna manera hacer sentir bien al otro. En este sentido, en mi caso, es a esa maestra, a ese padre de familia y central y fundamentalmente al estudiante, ¿no? Perfecto. Oye, ¿has tenido alguna experiencia que te gustaría contar respecto de algo que hayas hecho, ya sea en tu escuela, en algún otro lugar donde tú te estés desempeñando, que de alguna forma pueda servir como de idea, inspiración, apoyo para la gente que va a estar viendo esta nota? Ver si es que hay algo interesante que tú puedas mostrarles como tu caso de éxito, tal vez. ¿Qué te parece? Eh, una de las cosas que me gustaría compartir, por ejemplo, que es esta mirada DUA, es cómo también nos vamos implicando, respetando las variabilidades o las características o los intereses de cada uno de nosotros como equipo. Y el trabajar de manera colaborativa para llegar a una meta que puede iniciarse de manera personal, pero que después se conjuga en una acción más social, ¿no? Te cuento algo que fue pasando y que fue dándole sentido cada vez que nos fuimos formando en el tema del DUA, ¿no? Eh, en las escuelas, en mi país, en las escuelas, se hablaba mucho de educación inclusiva, mirando o centrándonos siempre en las personas con discapacidad, ¿no? Pero Perfecto. también nos fuimos dando cuenta que dentro de las aulas teníamos una variabilidad de situaciones y de chicos que no las pasaban bien aprendiendo, ¿no? Claro, a pesar de no tener ni un diagnóstico ni ninguna cosa que antecediera algo en particular, ¿cierto? Exacto. Entonces, no había ningún antecedente por medio, o de pronto aquel estudiante que siempre tenía su tema fijado en las matemáticas, o que siempre tenía situaciones a nivel de repente para relacionarse, o siempre el estudiante que entrega la tarea al último y que no necesariamente está relacionado con alguna condición o diagnóstico, ¿no? Exacto. Entonces, pero que dentro de todo era un estudiante que sufría, era un Claro. estudiante que era etiquetado, ¿no? Era un Mm, estudiante que no era comprendido, entonces, claro. y juzgado muchas veces. Entonces, Mm, normalmente nosotros como maestros y desde esta mirada DUA buscamos mucho el trabajo colaborativo, pero sobre todo un desarrollo donde las personas puedan ser lo más productivas posible, no se sientan felices y productivas y que encuentren realmente eh, el logro de sus metas, ¿no? Y en el caso de claro. la escuela, estas metas de aprendizaje, pero tienen que nacer también de estas metas que ellos se proponen como estudiantes, más allá de eso como personas, ¿no? Entonces, se fue trabajando y se fue gestando entre varias escuelas y mirábamos y decías, oye, ¿te pasa lo mismo? Sí, ¿te pasa lo mismo? Sí. Entonces, ¿por qué tenemos que estar pensando que el servicio o el apoyo hacia los estudiantes está pensado solamente en una característica? ¿Por qué no miramos? Además, tenemos que Claro. visibilizar las diversas situaciones, porque si hablamos de un trabajo, o sea, habla de un trabajo colaborativo, o sea, hablamos de una educación para todos, tenemos que estar centrados en que nos tenemos que aprender a respetar cada uno independientemente de nuestras características, ¿no? Y Claro. convivir de manera mucho más democrática. Entonces se gestó unas redes de apoyo entre escuelas, ¿no? Y se Perfecto. empezó con escuelas privadas, ¿no? Se Perfecto. empezaron con escuelas privadas a poder mirar qué hacemos en nuestra práctica diaria. Pero cuando nos fuimos dando cuenta, no era una, dos, eran muchas escuelas que pensaban muy parecido, ¿no? Y fuimos Perfecto. tocando puertas al ministerio, a Defensoría, al UNICEF, fuimos tocando puertas y muchas de estas puertas no se abrieron, pero se abrieron otras que le dieron sentido a lo que hablábamos, a lo que estábamos Perfecto. viviendo, ¿no?
Y ahí empezó a gestarse un poco esto de las redes entre colegios y a ir más allá, es decir, oye, esto es una necesidad y hay que plasmarla. Y toquemos puertas, y ahí va el otro tema de compromiso social, empoderarnos, tocar puertas para decir, esto no es una realidad, es una necesidad y necesita ser aplicada dentro de las leyes, ¿no? Claro. Y de ahí nació esta mirada del DUA. ¿Qué marco de trabajo encaja mucho a tener esta mirada para todos? ¿No? Y se empezó a hablar sobre el diseño universal de aprendizaje. Siempre se ha hablado, pero nunca se le dio sentido, mira, hasta cuando se habló de diversidad. Perfecto. Oye, a partir de este mismo punto, claro, porque efectivamente cuando tú mencionas estos temas, hace mucho sentido porque uno muchas veces trata de generalizar y decir, este tipo de clase, esta forma en que entrego el contenido, este tipo de evaluación, de manera concreta en este grupo de estudiantes tradicionalmente no les funciona. Y son los que están asociados con alguna discapacidad, con algún diagnóstico, con algo, ¿cierto?, que los engloba, ¿cierto? Pero también hay grupos de estudiantes que no tienen ninguna de esas características y también tienen esa dificultad. Y ahí es donde está este punto, ¿cierto? De ya dejar de, muchas veces sirve, es bastante útil poder tener un diagnóstico para poder entregar alguna herramienta específica, ¿cierto? Sin embargo, el utilizar ese concepto solamente como una forma de entregarle el apoyo específico hace que hay un grupo grande de estudiantes que no tienen esa clasificación específica, que se puedan ver beneficiados también y que finalmente no la obtienen, porque no tienen esa clasificación, ¿cierto? Estudiantes que no tienen ni un diagnóstico, pero sí se enfrentan igual a la barrera, que es el concepto que no había estado introducido, ¿cierto? Hablábamos de diagnósticos, hablábamos de diversidad de los estudiantes, pero no estábamos hablando de una barrera contextual que impedía que esos estudiantes y otros más pudieran seguir avanzando en su proceso de aprendizaje. Y claro, y el concepto que tú mencionas claramente sobre las barreras hace, de alguna manera, trabajar este pensamiento al maestro, el ir encontrando que cada estudiante va a tener siempre una barrera y que tenemos que identificar para diseñar formas de que pueda llegar la actividad, la experiencia, el proyecto, lo que el maestro requiera en ese momento, brindar de acuerdo a los intereses de los estudiantes, ¿no? Y en ese camino, ¿no? Nos juntamos con Beatriz Duda, que seguramente en algún momento, de hecho, que va también de seguro participar, y a través del ABDA, que ya venía trabajando todo el tema también de diversidad, nos unimos y dijimos también, no solamente hay que trabajarlo con el tema en nuestras escuelas, sino ir hablándolo con los demás maestros, ¿no? Claro. Y se empezó a trabajar esto y que queremos darle fuerza y que ha sido gracias también a todo el trabajo que ha hecho el Ministerio, UNICEF, Defensoría, un montón de instituciones que se han formado para que salga esta ley, que ya en mi país existe la ley, ¿no? Y sé que también ustedes han acompañado mucho estos cambios, que ha sido muy importante para nosotros, porque sí creo que los marcos normativos siempre van a ser importantes, ¿no? Para poder guiar, acompañar nuestro camino. Y eso ha hecho que empecemos a hablar de comunidad DUA en Perú. O sea, tenemos que hablar de comunidad DUA, ¿no? Mira. Y claro, y Fellow Group a nivel de Latinoamérica es una referencia, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera generar. Y eso ha impulsado y ha motivado un poco también al mirar estas formas que ustedes han tenido de poder incorporar y motivarnos, ha hecho que, digamos, esto se tiene que ampliar, ¿no? Claro. Y es lo que estamos haciendo también desde el ABDA, ¿no? Formando esta comunidad DUA en el Perú, ¿no? Contagiando y sobre todo emocionando a las maestras que entiendan que esto es un proceso de cambio. No es una receta mágica, ni no es algo de moda, ¿no? Claro. Oye, tú hablabas solo muy brevemente la importancia que va a tener este nuevo decreto 007-2021 Minedu. Es el decreto que modifica el reglamento de la ley 28.044, la Ley General de Educación. Recientemente
publicado, ¿cierto? La semana 11 de pasada, mayo. estamos hoy día 18 de mayo, ¿cierto? Recién la semana pasada se acaba de publicar. ¿Qué significa esto para el Perú? Para el Perú significa un gran avance, ¿no? Un gran avance, ¿en qué sentido? Nos no, engloba una mirada diferente a nuestra educación. Los que tienen los que nos hemos ido formando en DUA lo vivimos y lo gozamos, ¿no? Y espero que cada maestro, cada padre de familia, cada estudiante le vaya encontrando este sentido, ¿no? Pero para eso hay que trabajarlo. No, nos permite primero saber, entender que en nuestro sistema educativo hay diversidad, que Claro. hay barreras y que las barreras se tienen que identificar para trabajar de manera oportuna y poder tener mejores diseños de espacios para que nuestros estudiantes aprendan. Y otro punto importante es que esto se está tocando no solamente en educación básica regular, sino en la trayectoria educativa de una persona. Entonces, esa también es una buena incorporación a la ley, ¿no? Sí. Solo que creo que es importante hablarla, visibilizar también lo que dice la ley, ¿no? Poder hacerla entender, hacer que los conceptos se entiendan, ¿no? Porque cada uno percibe de una manera y de acuerdo a su experiencia puede interpretar de una manera, y en función de eso empezar a trabajarlo para hacerlo nuestro, ¿no? Y poder aplicarlo sobre todo, entenderlo, darle sentido y empezar a implementarlo, ¿no? Claro, claro. Súper importante. Cambios que están ocurriendo, hay temáticas muy importantes de ir trabajando. Se habla abiertamente del diseño universal para el aprendizaje dentro de esta modificación de la ley, dentro de este decreto. Así es que mucho espacio todavía por trabajar, mucho desafío que se viene por delante. Últimas palabras, ¿qué te gustaría comentar como para cerrar esta conversación? Quizás un mensaje, saludo a tu institución, no sé, ahí lo dejo para que tú puedas compartir. Sí, nada, yo quiero agradecer por este espacio, ¿no? Porque creo que somos apasionados en siempre buscar una sociedad más justa, más educada, con valores, y creo que el ponernos estos lentes DUA nos hace ver la vida de otra manera, ¿no? Nos hace pensar en que todo tiene solución y que la solución va a depender mucho de nosotros, en el sentido de cambiar esos entornos, salir de esas creencias limitantes, hablar de barreras, pero no solamente hablarlas para limitarnos, sino para decir qué vamos a hacer, qué vamos a accionar, ¿no? Y yo sí, como por ahí muchas compañeras dicen, somos dual lovers, ¿no? Y claro, dual lovers para poder apasionar a otras personas que entiendan que esta mirada te permite darle libertad con responsabilidad a tus estudiantes, que aprendan a dar un sentido al aprendizaje, que lo hagan propio, ¿no? Y que se sientan felices de gozar de su espacio para aprender, ¿no? Y que tengan esa capacidad de poder darse cuenta que tienen muchas fortalezas, pero que también van a tener muchos puntos de mejora y que eso se va a lograr trabajando, ¿no? Entonces, para mí eso es el DUA, e invitamos a que la gente siga formando, siga estudiando. Esto nunca se va a acabar porque siempre vas a tener que seguir ahondando y feliz de poder compartir un poquito más sobre esta experiencia. Gracias, Jessica, por tu tiempo y nada, mucho éxito en todo lo que se viene. Y a la gente que se dio el tiempo de escuchar hasta este momento este video, esta conversación, les agradecemos también por su tiempo y esperamos que nos puedan seguir visitando, ya sea en el YouTube, en nuestras redes sociales o en cualquiera de las otras plataformas en las cuales va a estar subiendo este contenido, ¿ya? Que tengan una muy buena jornada. Adiós. Adiós.